Cordiales saludos, estimados alumnos del tercer curso, quien les habla la profesora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando estructura y movimientos del Sol. El sistema solar está formado por un conjunto de planetas, satélites y otros cuerpos celestes que giran en torno a una estrella central denominada Sol. El Sol es una estrella de tamaño medio. Está compuesto por 75% de hidrógeno, 25% de helio y la temperatura de su superficie es de 6.000 grados centígrados. No tiene bordes perfectamente definidos y es una esfera de gas incandescente. La estructura del Sol está compuesta por el núcleo que ocupa unos 139 kilómetros de radio solar y es el generador de la energía del Sol. También tenemos la zona radioactiva, que es la energía proveniente del núcleo, se desplaza hacia el exterior. En esta zona la materia se encuentra en estado de plasma. La zona convectiva, columnas de gas caliente ascienden hacia la superficie, se enfrían y vuelven a descender. Luego tenemos la fotosfera, que es la superficie visible del Sol. Esta capa es la fuente de donde procede la luz y el calor. La cromósfera es la capa más externa de la fotosfera y tiene una luminosidad rojiza. La corona es la capa más externa del Sol, posee una temperatura de 200 millones de grados centígrados. La heliosfera es una capa difusa que se extiende más allá de Plutón, en la que se produce el viento solar y se manifiesta el campo magnético del Sol. ¿Cuáles son los movimientos del Sol en el espacio? Tenemos el movimiento de rotación, que se realiza en torno a su eje y dura 25 días. Y el movimiento de traslación, que se realiza alrededor del centro de la Vía Láctea y dura aproximadamente 230 millones de años. El movimiento diurno consiste en el movimiento de la esfera celeste observando en el transcurso del día. En el hemisferio norte, el movimiento diurno del Sol se realiza en sentido horario. ¿Por qué? Porque se va hacia el sur. En cambio, en el hemisferio sur, ese movimiento es antihorario, porque se lo ve en dirección norte. Las personas que se encuentran en ambos hemisferios coinciden en que amanece por el este y el atardecer u ocaso ocurre en el oeste. El movimiento anual. Debido al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, esto aparentemente se mueve entre las estrellas a lo largo del año, describiendo una trayectoria que es la órbita eclíptica. Esta órbita tiene una inclinación de 23 grados y 27 minutos. Una observación simple nos ayuda a comprobar el movimiento del Sol y se realiza a través del gnomon, que consiste en una varilla vertical fijada al suelo. Durante el día, esta varilla va a ser iluminada por el Sol y va a generar una sombra. Esta sombra va a depender de la hora del día y de la época del año. La dirección de la sombra al mediodía local nos indica la dirección norte y sur. Solsticios y equinoccios señalan el cambio de las estaciones en la Tierra y son 4 posiciones principales de la órbita terrestre en su giro alrededor del Sol. El solsticio son aquellos momentos del año en que el Sol alcanza su máxima posición meridional o boreal, y equinoccios son las fechas en que la eclíptica divide al ecuador celeste. Los solsticios, cuando el Sol se encuentra más cerca o más lejos de los hemisferios terrestres. Así tenemos el solsticio de verano, se da cuando el Sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Cáncer.
se produce el día más largo y la noche más corta. El solsticio de invierno, cuando el sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio, se produce el día más corto y la noche más larga del año. En el hemisferio, el solsticio de invierno es el 21 de diciembre, pero en el hemisferio sur es el 21 de junio. Luego tenemos los equinoccios. Los equinoccios, cuando el sol se encuentra sobre la línea del ecuador. El día y la noche tienen la misma duración. Son las fechas en que la eclíptica divide entonces al ecuador. Y las fechas son el 23 de septiembre y el 21 de marzo. Tenemos el equinoccio vernal y el equinoccio otoñal. Importancia del sol. Proporciona calor a la tierra y la temperatura adecuada para que puedan vivir los seres vivos. Proporciona la luz. La gravedad del sol ayuda a mantener a los planetas en una órbita estable. Esta luz ayuda a las plantas a crecer gracias a la fotosíntesis. Las plantas son vitales para la vida humana, también para la cadena alimenticia. Pueden realizar las actividades previstas en el cuadernillo y no se olviden de seguir manteniendo el distanciamiento social. Muchas gracias.